Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Robinson Gómez. El día de hoy vamos a realizar el análisis del código eh, para el estudio de un CSV obtenido de la plataforma de Kaggle relacionado sobre la diabetes. ¿Sí? ¿Qué nos piden en esta actividad? Bueno, nos están solicitando pues que vamos a hacer una predicción si un paciente tiene diabetes o no. Esto, si tiene diabetes, lo vamos a marcar con un 1, con positivo, y si no, con un 0, con negativo, ¿vale? Estos datos, pues repito, se obtuvieron de la plataforma Kaggle. Esto también que nos piden limpiar los datos. Esta limpieza de datos, que es cuando en la tabla aparecen valores vacíos. Esos valores vacíos no nos permiten hacer un buen estudio, o muchos ceros. Sí, ejemplo, en el campo edad aparezca una persona que tenga 0 años, entonces es algo ilógico, ¿no? Porque nadie puede tener 0 años o que mida 0. Entonces eso sería parte de la limpieza de los datos, y estos ceros pues se reemplazan en la mayoría de los casos con la mediana. Sí, puede ser con la mediana, o si existe alguien que lo reemplace con el promedio, pues bueno, eso es dependiendo de la persona que esté realizando el estudio. También nos dicen que debemos construir un modelo lo más preciso que se pueda, es decir, pues que los datos sean un 90, un 100%, ¿sí? O que estén cerca. Ya de pronto un modelo de unos datos de 50%, pues es poco. Ya aquí en inteligencia artificial, pues digo que un 80 hacia arriba pues es algo aceptable, aunque 80 pues ya considero que va, ¿vale? Bueno, aquí están eh, los valores que vamos a estudiar, el resultado, si la persona estudiada está embarazada, nivel de glucosa, la presión arterial, grosor de piel, insulina, ¿sí? Índice de masa corporal y bueno, la edad. Eh, Como ustedes pueden observar, son datos que no pueden tener cero, y son datos que tampoco pueden quedar vacíos, por si queremos dar un buen pronóstico, ¿sí? O la inteligencia artificial quiere dar un buen pronóstico. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues conectar nuestro entorno de trabajo con nuestro Colab. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder importar pues sí, o traer los datos con los que vayamos a trabajar, datos, documentos o imágenes. Entonces tenemos que darle autorizar al entorno que se conecte con nuestro Colab. Importamos las librerías, Pandas, que es muy nombrada, que es la que nos permite realizar esos estudios estadísticos, NumPy, que también es una librería para realizar cálculos matemáticos, Matploy, que es una librería para hacer gráficos estadísticos, igual que esta Seaborn también. Y esta Skiller, ¿sí? Skillr, esta nos permite estructurar los datos, ¿sí? Son librerías que van de la mano. Bueno, pues lo primordial, pues vamos a cargar el CSV que vamos a estudiar. Aquí vamos a hacerle un estudio estadístico con este ¿sí? Contamos cuántos pacientes, 768. Esta es la cantidad de datos que tenemos. ¿Listo? Ejemplo, en edad. ¿Cuál es el mínimo de edad? 21 años. Vamos a ver, vamos a correr por aquí. Bueno, aquí estoy bien, vamos a bajarlo. Listo. Edad, lo mínimo 21 años. ¿Sí? Lo máximo 81. Quiere decir que estudiamos a una persona o varias personas con 81 años. Esto de insulina, podemos observar que tenemos un mínimo de 0 y un máximo de 846, igual que por aquí. En glucosa tenemos 0, ¿sí? Esos son datos que tendremos que manipularlo porque no nos daría un buen resultado. Bien, listo.
aquí nuestro data frame lo almacenamos en esta variable df, ¿sí? Aquí hacemos un estudio de cuántas filas tenemos y cuántas columnas. Tenemos 768 filas con 9 columnas. Como podemos ver las 9 columnas aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y las filas pues son la cantidad de pacientes. Aquí tenemos, vemos el encabezado o los primeros 10 pacientes. Aquí este 10 lo podemos modificar 100, 20, 1, o sea, como para ir familiarizándonos con los datos que tenemos, ¿sí? Porque si no nos familiarizamos con el data frame, no sabríamos ni siquiera qué estamos haciendo. Hacemos una revisión para ver cuántos ceros hay en cada columna, ¿sí? En este caso en la columna, en la de las embarazadas, ¿sí? Embarazos, tenemos 111 embarazos en 0, ¿vale? Bueno, pues esto sí tiene un poco lógica, ¿no? Porque pues puede ser que la persona, pues no todos los que, si es una persona masculina, como va a estar en embarazo, ¿vale? Pero pues es una columna, o que la podemos ignorar o que la podemos completar, ¿sí? O al menos de que estuviéramos trabajando con un data frame de precisamente mujeres embarazadas. ¿Listo? En esta sí, en glucosa vemos que hay 5 ceros. Entonces, eso sí me preocupa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a limpiar. ¿Qué vamos a hacer? Que donde aparezca 0, pues lo vamos a reemplazar con la mediana. La mediana es el dato del centro, ¿sí? Con la finalidad de llevar un mejor control. ¿Listo? Bueno, limpiamos los datos y ahora observamos de nuevo ya los datos después de la limpieza. Quiere decir que no hay ceros en las columnas de embarazos, y en la de glucosa tampoco hay ceros. Hacemos otro, si escribimos de nuevo la tabla, observamos que cambian algunos valores, como por ejemplo la glucosa, antes la teníamos en mínimo en 44, vamos a ver cuánto quedó ahorita. Bueno, el mínimo va a quedar igual. De pronto aquí en los porcentajes, ¿sí? No, mire, mínimo cambió, estaba en 0, ya cambió 44, ¿sí? Y ahí ya vamos como rellenando nuestra tabla, porque siempre no vamos a conseguir pues una tabla con todos los datos, ¿sí? Siempre van a, o sea, muy rara vez puede ser que la encontremos full, ¿sí? Pero muy rara vez. Pero cuando nos faltan los datos, hay dos opciones: o eliminar la columna o eh, llenarla con algún dato pues relativamente lógico, ¿sí? En la mayoría de los casos se llena la columna, porque si la eliminamos, pues como estamos haciendo un estudio, pues la idea es tener la mayor cantidad de datos posible. ¿Listo? Aquí hacemos la visualización, hacemos una matriz de correlación, ¿sí? Observamos aquí algunos valores. Entre más color sea más intenso, mayor relación hay. ¿Listo? Y por aquí vamos con una pequeña gráfica para mostrar los niveles de glucosa con relación a si es positivo, es decir, si este paciente tiene diabetes, ¿sí? ¿Cuántos hay? Es decir, de 120 tenemos más de 30, ¿sí? Con los niveles de glucosa. Y cuando no, es decir, de 100, que el nivel de glucosa sea de 100, tenemos 70, ¿sí? Y así pues se va realizando, o sea, nos vamos familiarizando más con los datos de esta forma. ¿Listo? Son pequeños estudios. Esto nos lo permite hacer aquí SSN, aquí lo tenemos, ¿sí? Serport es la que nos permite realizar estas gráficas. Es muy importante saber cuál librería nos permite cada cosa. Supongamos esta, la de la correlación, aquí igual la SSN, ¿sí? La que nos permite hacer esa correlación, que es la de los gráficos. SNS es ¿sí? La Serport es la que nos permite realizar estos gráficos. Esto es como para visualizar más, como para ver cómo están nuestros datos. ¿Listo?
Y ahora sí vamos a hacer una pequeña predicción, ¿sí? Y vemos que nuestro modelo nos arroja una exactitud de 80%. La exactitud va a ser un modelo para algo en el área de salud, pues digo que es muy bajo, ¿no? Porque en el área de salud pues va a estar entre los más del 95, digo, que estamos jugando con la vida de las personas. Pero pues esto fue lo que se logró hacer. Recordemos que soy estudiante, estoy en preparación, ¿listo? Bien, ¿qué hacemos? La matriz de confusión. Esta matriz de confusión nos bota 4 cuadrantes, ¿sí? Esos cuadrantes pues nos indican la relación de los datos reales con los datos arrojados por la inteligencia artificial, ¿sí? Las coincidencias. Es decir, aquí en el primer cuadrante, los datos reales decían que no tenía diabetes, y aquí 0, 0, es decir, que no tenía diabetes en los datos reales, y en la inteligencia artificial nos dijo que tampoco tenía diabetes. Aquí coincidieron 92 datos. Ahora, aquí nos indica, ¿sí? Negativo, negativo, positivo, ¿sí? Es decir, que el negativo positivo, es decir, que no, que tenía diabetes, ¿sí? Esta que tenía diabetes en los datos reales, y en la inteligencia artificial también nos arrojó que tenía diabetes 5 personas, o 5 los datos. Aquí, negativo o positivo, negativo, ¿sí? Porque no dijimos que era positivo, positivo, negativo. Aquí, que los datos reales indicaban que sí tenía diabetes, y que la inteligencia nos dice que no, 25. Y aquí en esta, que el paciente no tenía diabetes, y que la inteligencia artificial nos dice que sí tenía, ¿sí? O sea, en la parte superior es cuando coinciden los datos originales con el resultado de la inteligencia artificial. Y en la parte inferior, ¿sí? En la confusión son los datos reales, ¿sí? Pero que no coinciden, los que no coinciden con los que nos arrojó la inteligencia artificial. Aquí, ¿qué nos quiere decir? Que el paciente sí tenía diabetes, pero la inteligencia artificial nos dice que no, ¿sí? Y acá es que el paciente no tenía diabetes y la inteligencia artificial nos está diciendo que sí, ¿sí? Por eso es de confusión. También podemos utilizar otro método que se llama Random Forest. Nos arroja una precisión de 81, un poco más, pero también un poco baja. Y lo mismo, que coinciden los datos reales con los de la inteligencia artificial, 88. Aquí es que no tiene, y en esta que sí tiene, 9, coinciden, los de arriba. Y los de abajo que no coinciden, que no tenía y que la inteligencia artificial dice que sí. Perdón, que sí tenía y que la inteligencia artificial dice que no. Esto, 19. Y que no tenía y la inteligencia artificial está diciendo que sí, 38. ¿Listo? Y de esta forma podemos hacer un análisis predictivo de esto, los datos de la diabetes. Lógicamente, si queremos obtener mejores resultados, pues tenemos que de pronto realizar una mejor limpieza de los datos, o rellenar de una forma adecuada la tabla, y pues estudiar y prepararnos, y observar otras librerías que nos permitan optimizar la codificación, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Esta es, ¿sí? Mi análisis de este algoritmo.